manifestarnos desde la mesa alternativa del sector público que se ha levantado desde los trabajadores y trabajadoras más precarizados del Estado. Hemos venido a entregarle a la Presidenta de la República una carta donde le manifestamos nuestro parecer a su respuesta como trabajadores del Estado, que hoy no somos escuchados en la negociación de los trabajadores del sector público. Somos dirigentes del sector público y venimos a hablarle a los trabajadores del Estado de nuestro país. Le decimos a la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República de Chile, en relación a la respuesta a nuestra carta sobre la conformación de la mesa alternativa del sector público, enviada a través del jefe de gabinete de la ministra del Trabajo, consideramos pertinente contestar lo siguiente. El hecho de que formalmente se afirme que la mesa oficial del sector público es representativa de 15 organizaciones y que tiene 26 años de antigüedad, no significa necesariamente que eso le conceda características de inclusión. Por el contrario, no se consideran en estas negociaciones aquellos trabajadores del Estado que en una política sostenida de modernización ha producido una precarización sistemática del empleo en el Estado por la vía de la existencia de diversas modalidades de contratación, como son los honorarios, los tercerizados del Estado, los códigos del trabajo, los códigos especiales, etc. Los trabajadores del Estado que día a día se suman a la mesa alternativa consideran que la fórmula de la negociación llevada hasta hoy desde los años 90 tienen un carácter meramente ritual, que durante todos estos años de negociación no se ha avanzado en nada en las reformas estructurales que requieren los trabajadores y trabajadoras, y lamentamos que una presidenta, mientras fue candidata presidencial en su programa de gobierno, haya hablado de un nuevo trato en el empleo público, pero en los hechos se siga precarizando aún más. Por otro lado, si bien este año se anuncia la mesa del sector público que antes de enviada la ley de presupuesto negocia, lamentamos sinceramente que sea conducida por la CUT, por la Central Única Unitaria de Trabajadores, en momentos que se encuentra sumida en una profunda crisis de legitimidad que no se diferencia de la que sufre la institucionalidad en general de nuestro país en estos instantes. Las directivas de las organizaciones de la mesa del sector público, conducidas por la cúpula de la CUT, al mantener vivo este rito, no han hecho más que aplicar el pacto de gobernabilidad asumido con los gobiernos de la concertación, en virtud del cual nos movilizamos ellos asumen como agenda propia la del gobierno. Eso es lo que hoy denunciamos. El que se amplíe la negociación de reajuste al conjunto de los trabajadores del sector público y que ésta sea digna y reconozca a quienes ejecutan las políticas públicas, plantea que la obtención de recursos debe basarse en detener el despilfarro del presupuesto público que actualmente se desangra en concesiones a privados y licitaciones innecesarias. En la ley reservada del cobre, con fraude militar de 6.000 millones de pesos incluidos, viáticos millonarios para viajes inútiles al extranjero, dietas excesivas, jubilazos y otras asignaciones a parlamentarios y muchísimos otros, gastos de representación y publicidad, perdonazos a empresas evasoras de impuestos, sueldos millonarios a asesores fantasmas, subsidios al Transantiago y a las forestales y un largo etcétera. Si hay que enfrentar una crisis, le decimos a las autoridades del gobierno que la crisis la paguen los poderosos y que sea además renacionalizando nuestros recursos naturales. Reiteramos nuestro requerimiento de abrir el diálogo y la negociación con nuestras organizaciones y que de una vez se integre a los postergados de la administración pública. Por último, los firmantes seguiremos por la vía de organizar a quienes no se sienten representados por la mesa del sector público oficial e iniciaremos las acciones que sean necesarias para hacernos escuchar en todos los temas que aborden las causas profundas de las desigualdades e injusticias del sector que representamos, los trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile. El gobierno tampoco, al parecer, quiere ceder mucho este 2,9%. ¿Cómo vislumbran ustedes este proceso?
Es un proceso complejo, un proceso difícil, por eso pensamos que con la movilización es la manera en que los trabajadores conquistamos derechos. Esa es la historia de nuestro país. Hoy día efectivamente el gobierno nos dice que la economía está mal, que el crecimiento está en crisis y todas sus variables macroeconómicas. Le acabamos de entregar una carta a la presidenta, le vamos a entregar copia donde le damos una decena de ejemplos de dónde tienen que sacar los recursos del ministro de Hacienda, cómo puede administrar el Estado mejor y mejorar la gestión financiera del Estado, qué es lo que está pasando con los recursos del Estado. Se lo explicamos en la carta y ahí le decimos todos los detalles de dónde pueden sacar los dineros para pagar y para recuperar el poder adquisitivo, para dar un reajuste real a los trabajadores como corresponde. O sea, las señales que entrega el gobierno son absolutamente erróneas. Entre el discurso y la consecuencia y los hechos es un mar de diferencia. Entonces eso la gente ya lo ve, la gente despertó, la gente ya no cree en los discursos, ya no cree en los políticos, ya no cree en los dirigentes sindicales. Estamos tratando de cambiar el sindicalismo chileno.